Bueno, Julio, a mí la verdad es que me hace mucha ilusión reencontrarnos aquí otra vez. Y sobre este tema, no sé, me interesaría tú, como tienes, digamos que has vivido, tienes la experiencia del mundo financiero durante mucho tiempo, siempre has dado la tecnología, pues un poco cuál es tu visión sobre el tema de las monedas digitales y cuáles serían para ti los dos grandes retos, o sea, las dos cosas como que serían las más positivas, o dos o tres, y las cosas que identificas como que son todavía una dificultad o unos retos o unas resistencias, ¿no? Bueno, la verdad es que la pregunta es bastante amplia. Ya, claro. Pero bueno, yo creo que el tema de las monedas digitales, la verdad es que justo ahora se está poniendo bastante interesante. Yo creo que la evolución que ha tenido en los últimos años ha sido realmente impresionante. Conviene recordar que esto empezó pues con la introducción de las criptomonedas, ¿no? Claro. Las criptomonedas, que, bueno, concretamente Bitcoin, ¿no? Y en aquella época realmente el objetivo que tenía esto era evitar el propio concepto de confianza. Si te acuerdas, esto era en la época en la que, bueno, veníamos de la crisis financiera, había, bueno, una cierta crisis de confianza, Claro. vamos a decir, institucional, ¿te acuerdas? Bueno, ¿no? bastante. Nos pilló, además, Nos pilló. en mitad Sí. de este mundo, ¿no? Y entonces de lo que se trataba en aquella época era una tesis bastante, bueno, pues bastante controvertida en este sentido, ¿no? Se trataba de que bueno, pues de evitar el concepto de confianza, no tener que confiar en los bancos, no tener que confiar en los estados, en las instituciones, ¿no? Y se trataba de montar un sistema completamente trustless, que se llamaba, es decir, que la propia tecnología era la solución, era la que garantizaba, digamos, el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces aquí yo tenía para mí dos grandes aspectos. Uno era el aspecto trustless, ¿vale? Pero el otro era el aspecto programable de las cosas, es decir, creabas dinero que estaba emitido encima de una plataforma que era completamente abierta, completamente descentralizada, en la cual cualquiera podía trabajar, y eso hacía el dinero programable, ¿vale? Entonces, claro, tener dinero programable de repente te da muchísimas ventajas, te da muchísimas herramientas, porque ahora puedes empezar a crear aplicaciones que aprovechan ese carácter programable del dinero sin tener que conectarte a sistemas que son propietarios en entidades de confianza, como son los bancos. Y realmente, pues a la hora de hacer pagos, a la hora de hacer aplicaciones de crédito, aplicaciones de mercados de capitales, ¿sabes? Pues los sistemas son muy caros, los sistemas son muy complejos y tal, porque tienen que ser tremendamente seguros, ¿no? Entonces, el carácter programable del dinero de repente te abre, ¿sabes?, grandes posibilidades, y porque te permite hacer todas estas aplicaciones de forma mucho más barata y mucho más rápida, y hacer que el dinero se mueva mucho más rápido, ¿no? Y en fin, tiene una gran serie de ventajas. Yo creo que lo que estamos viendo ahora en las monedas digitales en los últimos, pues, año y medio, 2 años, que es cuando esto está empezando ahora realmente a ser importante, ¿no? y acercarse a tener realmente una relevancia real, ¿no? en este mundo financiero, es la posibilidad de utilizar el carácter programable, pero sin tener que renunciar al carácter regulado del dinero de las aplicaciones financieras, ¿no? Es decir, dejar a un lado el carácter, bueno, pues trustless, el carácter bolchevique, vamos a decirle, de las criptomonedas, pero aprovechar las ventajas en cuanto a la programabilidad y la usabilidad que pueden tener para hacer aplicaciones financieras. Entonces es lo que estamos viendo, pues cuando las emiten los bancos centrales, o bueno, cuando los bancos centrales están empezando a pensar cómo realmente hacerlo, ¿no? Pues las implicaciones que esto podría tener, ¿no? También a nivel de los bancos, ¿no? Por ejemplo, JP Morgan Coin, ¿no? Eso es lo mismo, pero emitido por un banco, aunque bueno, con objetivos un poquito más específicos, ¿no? para este caso, ¿no? Y bueno, y hay más posibilidades. Yo creo que está siendo bastante interesante porque realmente, o sea, este carácter programable puede traer bastantes ventajas, y eso es lo que estamos intentando desgranar ahora, creo yo. Ya, no sé, a mí la verdad es que, a ver, si lo pienso desde un punto de vista top-down, y teniendo en cuenta que mi perfil es más del sector telecomunicaciones, TMTs y demás, para mí el gran cambio, la revolución tecnológica que tenemos, digamos, ¿cuál es la raíz? La raíz es que tenemos una red IP que llega a todos los sitios del mundo, ¿no? Más o menos. Que es el mismo carácter descentralizado que empezaron a aplicar realmente en el mundo de las criptomonedas, en el mundo blockchain. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, tenemos una red IP que nace en unas universidades y está en todo el mundo. A eso le añadimos una capa
que es la telefonía móvil, que es realmente es de las pocas cosas globales. Ya hay más del 90% de cobertura de la población en el mundo y es personal, a una persona, no está ligado a un sitio físico, a un país, a una casa. La telefonía móvil es personal, que eso hace una diferencia enorme, ¿no? Sí. Porque permite además el P2P, el peer-to-peer, transacciones entre persona y persona, ¿no? Entonces luego vemos que también a raíz de eso se compran y se venden cosas a nivel global. O sea, tú desde cualquier sitio del mundo, pues por ejemplo África, que me parece un tema muy interesante de todas las implicaciones que va a haber para África por el crecimiento de la población y demás. Ahí a lo mejor tenían restringido su compra a, no sé, te pongo un champú, pues al champú que se vendía ahí. Ahora pueden comprar en cualquier sitio del mundo, ¿no? También el conocimiento, tú transmites información, te puedes educar, puedes estudiar, todo el tema online. Entonces todo es global, digamos, hay unas capas globales, ¿no? Y sin embargo, para que eso ocurra, necesitamos un vehículo monetario, ¿no? Claro. El dinero, como se definió, sistemas de pago, tomas de mercado, todo lo que se aprende en la facultad, es una cosa que te permite, es una unidad de cuenta. O sea, de manera que, y especialmente ahora con el IoT, vamos a tener mini transacciones, ¿no? Es un método para acumulación de riqueza para las inversiones y ahora mismo estamos viendo que los niveles de acumulación de riqueza a nivel personal o institucional son brutales, porque una persona antes podía generar riqueza lo que anda un burro. Y ahora, pues hay riquezas que creas a nivel global. Sí, es verdad. Entonces, las acumulaciones y las escalas son brutales, ¿no? Entonces, como acumulación de riqueza, tiene que haber algo adaptado a esas escalas, digamos. La siguiente función del dinero era el fraccionamiento. O sea, de manera que sí. Entonces, el fraccionamiento, precisamente con eso, te permite mini fraccionamientos. Con el IoT, Internet de las Cosas, pues van a ser mini fraccionamientos, ¿no? Con lo cual, dices, también necesitamos una cosa que nos permita mini fraccionamientos, con lo cual, filosóficamente, tiene todo el sentido, ¿no? Lo que pasa, o sea, dices, o sea, lo vas mirando y dices, una cosa, necesitamos algo para que la gente se pueda intercambiar por todo el mundo, necesitamos algo para esas escalas, tal. Sí. Pero, claro, el tema es que también sabemos que a lo largo de la historia, el problema que ha habido siempre entre el gap entre precio y valor. Ya. O sea, una moneda te pone precio. Sí, pero los valores, pues tenemos lo de los tulipanes y todo ese tipo de crisis financieras, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo lo veo que filosóficamente tiene todo el sentido si lo piensas top-down, ¿no? Pero luego la ejecución, digamos, o sea, una cosa es la idea, otra cosa es la ejecución. Yo sí, o sea, la verdad que tienes toda la razón. Es cierto como el mundo ha avanzado hacia la globalización gracias a la introducción de las comunicaciones globales, o sea, es lo que realmente lo ha cambiado todo. De hecho, esto de blockchain o sea, consiste en utilizar esas técnicas, pero aplicado a lo que es el fraccionamiento del valor, lo que es el registro del valor, ¿no? y todo esto. Yo creo que aquí la gran diferencia es la cuestión regulatoria, ¿no? Porque es verdad que el comercio es global, es verdad que las comunicaciones son globales, razonablemente, y bueno, tú te metes en WhatsApp o te metes en Facebook y es una única red global, ¿no? A pesar que luego tenga sus aplicaciones locales y este tipo de cosas. El caso del dinero no hemos llegado ahí, porque el dinero, las finanzas, los impuestos, el sistema financiero es fuertemente local, ¿no? Y entonces es una pregunta muy interesante la que haces, es decir, ¿qué es más fácil o qué es más conveniente o qué es mejor? ¿Es mejor intentar inventar un nuevo sistema financiero global que funcione con una unidad de cuenta global y con unas reglas globales? ¿O es más realista, más pragmático intentar mantener los sistemas locales, que son lo que son, pero mejorar la conectividad que tienen entre ellos, ¿no? Yo creo que, al menos ahora, a nivel de las monedas digitales y en general en el mundo financiero y la aplicación de blockchain en el mundo financiero, lo que estamos, por lo menos, es intentando ver lo segundo, más que lo primero, ¿vale? Lo primero sería como el final del camino, sería fantástico, pero es tan complicado pensar en un único sistema regulatorio global, ¿no? Porque eso nos lleva a decisiones o a implicaciones muy grandes, como por ejemplo, bueno, pues distintas políticas fiscales,
cómo haces realmente, o sea, ¿por qué hay distintas monedas en el mundo? Pues porque los estados tienen que de alguna manera acotar su riqueza, ¿no? ¿sabes? Porque son competitivos en ese sentido, unos estados contra otros, ¿no? El tener una única unidad de cuenta global y un único sistema fiscal y ese tipo de cosas nos lleva a una globalidad a la que seguramente no estamos todavía preparados, ¿no? Entonces estamos, yo creo, insistiendo más en la segunda vía, que es, oye, mantengamos el sistema como es, pero vamos a hacerlo mucho más ágil, vamos a hacerlo mucho más funcional, ¿no? Vamos a hacerlo que tenga mucho menos fricción, que sea mucho más eficiente, que nos cueste menos manejarlo, ¿no? Y que todo el mundo tenga más visibilidad de lo que está pasando. Entonces eso debería tener ventajas, y es un primer paso bastante más pragmático que el otro, ¿no? Claro. Y por lo menos vamos a intentarlo. Sí que es verdad que tiene peligros como lo que has dicho, la concentración de la riqueza. A mí eso me parece, y además lo estamos viendo, ¿no? Esto tiene el peligro de efectivamente llevarnos a una situación así, y no hay más que verlo, por ejemplo, si echas una ojeada al ledger de Bitcoin, tú ves que la concentración es brutal. O sea, la concentración de las criptomonedas están de verdad en unos poquitos wallets, que son los que manejan la mayor parte de ellos. Y hemos visto concentración de riqueza. Tú seguro que conoces un montón de ejemplos en ese sentido, ¿no? De concentración de la riqueza en negocios digitales, porque las barreras de entrada son tan bajas comparadas con los negocios físicos, ¿no? O sea, eso es una cosa que se tiene que estar viendo. Sí, o sea, yo, por ejemplo, unas cosas que miro de vez en cuando, ¿no? Es analizo, por ejemplo, el ranking de deuda en el mundo, ¿no? ¿Quiénes son las 10 empresas con la deuda en términos absoluto? Y también en caja. Y es que podemos tener pues un Apple con en caja 400 billion. O sea, es que voy a rescatar a toda Europa. O sea, entonces dices, y encaja, y dices, ¿es más seguro Apple que un banco de una región o de un país? Pues desde luego para los países que tienen situaciones institucionales difíciles, ¿no? Estoy pensando en países en vías de desarrollo, pues a lo mejor confían más en Apple. Pero claro, el problema es que reduces mucho el poder político. Claro, porque, por ejemplo, el tema de la política monetaria, la política fiscal, o sea, en cierta manera es una renuncia, porque, por ejemplo, los impuestos, pues la gente puede pagar a sus empleados, por ejemplo, en una moneda digital y establecer sueldos en ese formato, con lo cual hay un skipping, ¿no?, del poder político. O sea, que efectivamente yo siempre he pensado, o sea, desde un punto de vista estratégico, siempre distingo entre movimientos evolutivos y transformacionales, ¿no? Yeah. Y eso o lo planteamos desde un punto de vista evolutivo, claro, o realmente un movimiento transformacional. Y en esos temas siempre digo que un 30% es la idea, otro 30% el momento en que lo haces y otro 30% es la ejecución. O sea, la idea bien, pero es que solo es una parte la idea. Luego hay que ponerlo en práctica y hay un 10% que es lo imprevisible. Pero, oh Dios, vamos. Entonces eso. Pero bueno, otro tema que también me parece muy interesante, además ayer precisamente estaba en la conferencia de Al Gore, es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Si lo enfocamos desde un punto de vista de sostenibilidad, de esas nuevas palabras, ¿no?, semántica, que es el purpose, las externalidades positivas y negativas que puede crear esto, ¿no? Positivas como inclusión, negativas, por ejemplo, el consumo de energía. No sé cuál es tu opinión, ¿no?, sobre ello. Bueno, el tema de la sostenibilidad, supongo que lo dices por el consumo a la hora de mantener los temas de criptomonedas. O sea, los data centers, sí. O sea, los data centers en Virginia, todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este es un tema que se ha sacado bastante, sobre todo en la primera época de las criptomonedas y concretamente en el caso de Bitcoin, ¿vale? Porque es verdad que concretamente lo que es Bitcoin, bueno, pues tiene un sistema que es francamente ineficiente desde un punto de vista energético, ¿sabes? Que existen las granjas estas de mineros, que además los sitios donde al final terminan concentrando más porcentaje de minados son los sitios donde hay subvenciones a la electricidad. Claro, ves el estado donde la electricidad es más baja, o en China también hay partes. Sí. Eso es verdad. Lo que sí pasa es que esto es una cosa, la verdad, que bastante específica del caso concreto de Bitcoin y de cómo se hacía esto al principio. La red de Bitcoin sigue como era al principio, ha tenido 2 o 3 evoluciones, pero esto no ha cambiado en ese sentido. Sin embargo, todas las monedas digitales y, bueno, pues todos los activos tokenizados, en fin, todo lo que es la aplicación de estas técnicas descentralizadas al caso de activos regulados, todo esto no se hace con tecnologías tan ineficientes como las de Bitcoin, ¿vale? Esto se hace ahora con tecnologías de blockchain que están basadas
en algoritmos de consenso, que se llama, ¿vale? Que consiste en que en vez de, o sea, cada vez que alguien manda una transacción, en vez de tener que validarla a base de hacer computación a lo bestia, como se hace en los procesos de minado de proof of work, que se llama en el caso de Bitcoin, aquí lo que se hacen son procesos de consenso que están protagonizados por unas poquitas entidades de confianza, ¿vale? Y esas entidades de confianza lo único que tienen que hacer es comprobar la transacción, que cuesta muy poco, y luego votar por ella, ¿no? Entonces, como son de confianza, pues la probabilidad de que la mayoría de las entidades de confianza hagan collusion y se pongan de acuerdo, pues es nula, ¿sabes? O sea, tú imagínate, en el caso de Alastria, por ejemplo, en el caso de Alastria, pues tenemos mineros como mineros, tenemos validadores, digamos, como, yo que sé, como Santander, como BBVA, como Caixa, como BME, como, no sé, Everis, gente así, ¿no? Entonces, hombre, la probabilidad de que se pongan de acuerdo para hacer trampas, pues es nula. O sea, hay miles de leyes, lógicamente, de antitrust y son gente de confianza, ¿no? Entonces, ese proceso energéticamente es por órdenes de magnitud más eficientes, nada más que son máquinas además que tampoco tienen que ser especialmente grandes. Son razonablemente críticas porque si no hacen su proceso de validación, entonces el blockchain no funciona, ¿sabes? Lo que es el registro no funciona, entonces hay que tener un poquito de cuidado con ellas, pero vamos, son 1000 veces más sencillas que los sistemas de los bancos, por ejemplo, o que, ¿sabes?, que los grandes sistemas transaccionales. Entonces, realmente con las nuevas, con la tecnología que usamos para este tipo de cosas, realmente pues esto no es un problema mucho más. Sí que es verdad que si nos pasamos, es decir, cada vez que hacemos aplicaciones encima de estas tecnologías, están basadas concretamente en smart contracts, es verdad que a la hora de hacer ejecuciones de estas aplicaciones no se hacen en un solo servidor, sino que se hacen en muchos servidores, ¿vale? Entonces esto sí puede ser más ineficiente, ¿sabes? Bueno, pues que sistemas que, digamos, están centralizados y que solamente ejecutan las cosas una vez, ¿vale? Otro día me hacía exactamente esta pregunta una persona bastante senior en Mastercard. Me decía, mira, tenemos un servidor enorme, unos servidores tremendos donde hacemos todas las transacciones que valida Mastercard a nivel mundial, ¿no? Y pues esto pueden ser, tenía picos de, yo qué sé, de 50, 60.000 transacciones por segundo, cosas así, ¿no? Y decía, claro, de forma ya pensando en el final del camino, si esto lo hacemos encima de blockchain, pues ya no es una sola ejecución, sino que tenemos que ejecutarlo en muchos sitios a la vez, o sea, va a ser más caro, va a ser mucho más caro. Entonces, yo creo que la respuesta es, si estamos pensando en sustituir los sistemas transaccionales centralizados que tenemos hoy por blockchain, claro que va a ser más ineficiente y puede ser menos sostenible. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cuál sería la razón para hacer eso? O sea, blockchain para lo que te sirve es para juntar cosas que hoy día están separadas y que son tremendamente ineficientes por la comunicación entre ellas, ¿sabes? Eso es lo que sí que nos podemos quitar de encima. Y eso hoy día es ineficiente y nos lleva a muchos ordenadores puestos, muchas medidas de ciberseguridad, o sea, mucha capacidad de computación que termina siendo más ineficiente de lo que podías hacer con blockchain. O sea, yo creo que la conclusión es que no es el bálsamo de Fierabrás que todo lo soluciona. Creo que la sostenibilidad, como sí era un problema en las criptomonedas originales, en este caso ya no lo es. Y lo que sí que tenemos que ser muy selectivos con qué usamos para qué cosas, ¿no? Que es sentido común a fin de cuentas. Ya, pero lo que pasa es que es un tema de escala. Sí. O sea, si tú miras en el mundo, me parece que somos 7.800 millones de habitantes más o menos, ¿no? Y hay, por ejemplo, ahora mismo unos 2 millones, me parece que es el cálculo de Cambridge, o 1,8, o sea, 2.000 millones o 1.800 millones de personas que no están bancarizadas, por ejemplo, ¿no? Aunque tienen teléfono móvil, la mitad de ellas, o sea que digamos que no están bancarizadas. Si miramos las proyecciones de la población, las últimas, o sea, China se estabiliza, India sigue creciendo, que China e India cada uno tiene 1.300, 1.500 millones de habitantes, sí. Pues se suman los 3.000, pero realmente donde se produce, lo que te lleva a los 11.000 millones de habitantes es África. Sí. Sí, entonces digamos, estamos hablando de una cosa que si miramos desde el punto de externalidades, por ejemplo el tema de la inclusión financiera,
pues hay todo, van a haber, no sé, son 3 más 4, unos 4.000 millones de habitantes con inclusión financiera y con mucho, o sea, con mini pagos. Sí. O sea, entonces, digamos que las escalas, vale, o sea, las escalas son las escalas. Sí, entonces, eso... ahora mismo me parece que Cambridge calculaba que en monedas digitales y criptomonedas había unos 100 millones de transacciones al año, ¿no? En el 2018. Y en el sistema financiero hay 500 billion. O sea, las escalas son las escalas. Entonces dices, vale, si lo comparo con lo anterior, quizás sea más eficiente. Bueno, todo lo que comparamos con lo anterior yo creo que es un poco menos eficiente. Pero digamos... Muy posiblemente. Pero si miramos... por eso los movimientos transformacionales, yo como los defino, pero es una teoría mía, es una cosa que por su escala o su naturaleza te cambia la identidad. Entonces, sí. Aquí hay un tema de escala. No, yo creo, tienes toda razón. O sea, yo creo que pensar en acometer toda la cuestión de la inclusión financiera con esos niveles de población que estás hablando, hacerlo a base de criptomonedas y más con los sistemas antiguos de minado sería absolutamente catastrófico. No, es que la refrigeración... 100% de acuerdo. Refrigeración hacerlo con las nuevas técnicas que a fin de cuentas son sistemas financieros similares a los que tenemos hoy, pero más eficientes, yo no creo que sea impensable. O sea, no veo por qué hacer esto de tener unidades de cuenta para inclusión financiera vaya a ser sustancialmente más ineficiente hacerlo con tecnologías estas, como digo, con algoritmos de consenso, en comparación a hacerlo pues con móviles, por ejemplo, tipo M-Pesa en África, o hacerlo con sistemas bancarios tradicionales. Lo que sí creo es que o sea, es algo que necesita una solución ya. Y no la hemos conseguido dar desde un mundo institucional financiero. O sea, vengo, por ejemplo, de Filipinas, donde trabajamos con bancos rurales allí, y te encuentras, o sea, bancos rurales que no es que corran, o sea, hay algunos que corren el banco en un Excel, ¿vale? Pero es que hay algunos que lo corren en papel, donde tienen un papel, el ledger, el papel, ¿sabes? Y tienen ahí. Entonces, claro, esto tiene unos costes transaccionales brutales. Quizá no es potencia de computación, pero tampoco es sostenible, porque los costes transaccionales son absolutamente brutales, terminan prestando al 70% mensual y cosas así, y no es por agonía, o sea, es puramente por coste transaccional, ¿sabes? Y la gestión de riesgo también es... Pero por eso digo que cuando imposible. Estamos hablando de la ejecución, también hay que hacer proyecciones de... Vamos a tener, o sea, digamos, el tema digital pasado a la moneda, pues van a ser micropagos... Sí. Un volumen brutal y habrá que hacer una estrategia también desde ese punto de vista. Es decir, pues si esto en 10 años, porque no se hace una cosa así para 2 años, realmente, entonces digamos la escala es... O sea, hay temas de escala ahí metidos. No, yo creo que tienes toda razón. Lo que también estoy viendo es una evolución tremenda de la tecnología. Porque hace 2 o 3 años esto que estoy diciendo ahora era wishful thinking, ¿sabes? Y ahora pues empezamos a tener técnicas de sharding, por ejemplo, que esto te permite pues no tener que hacer todas estas transacciones en todos los nodos a la vez, sino solamente en unos pocos, cosas así. O sea, yo creo que el mercado está evolucionando y yo soy optimista con respecto a, ¿sabes? a la sostenibilidad de esto para realmente casos de uso tan grandes y tan masivos como estás hablando, ¿sabes? Si veo la evolución de los últimos años me hacen ser optimista. No estamos ahí, tienes toda razón, pero tampoco tenemos muchas más alternativas, o sea que creo que puede estar muy bien. Hombre, yo también soy optimista, la verdad, pero también por el tema de las energías renovables. O sea que está en el boom de las energías renovables y ha reducido tantísimo el coste de la energía que también, digamos, si esto se desarrolla en base a también una estrategia en cuanto a energías renovables, cosa que no ha sido hasta ahora, porque si tú miras Amazon o Google, pues no eran tan sensibles a ese tema, o el porcentaje que tiene energías renovables no es muy alto y bueno, pues creo que puede tener su sentido. Yo creo que sí, yo creo que la tecnología estará preparada para ello. ¿Tú qué opinas de, no sé, de las... o sea, claro, el de la emisión de monedas por un banco central, o sea, una moneda digital, y eso supone que tú vas a poder tener una cuenta en ese banco central, de cierta manera, aunque no está claro. Vamos por partes. Entonces, digamos, es como decimos, es una nueva era, no sé. O sea, sí, o sea, yo creo que tampoco hace falta llegar hasta ahí en el primer paso. Sí, porque claro, los bancos comerciales... yo creo que puede tener su razón de ser, ¿vale? Yo creo que, por lo menos lo que yo estoy viendo es que la principal motivación de hacer monedas de banco central digitales, utilizando pues tecnología blockchain o lo que sea, porque realmente
Las monedas de Banco Central ya son digitales, ¿sabes? Claro, claro, son electrónicas. Y los ledgers bancarios también son digitales. O sea, también es son que todo es electrónicos. digital, sí. Efectivamente, todo es digital. Pero bueno, el implementarlos, pues eso, con técnicas de tokenización y, bueno, pues con blockchain y smart contracts, de nuevo, lo que permiten es un mejor acceso, una mejor visibilidad y gracias a su carácter programable, pues una mayor usabilidad, vamos a decir, ¿vale? Y ese es principalmente el objetivo, ¿sabes? El objetivo es que los bancos puedan acceder a los pools de liquidez que tienen en sistemas RTGS para hacer mejores aplicaciones con ellas. Y en el fondo, lo que realmente queremos es que los bancos puedan reducir los niveles de liquidez que tienen empantanados en el sistema, ¿sabes? Para hacer pagos, para hacer delivery versus payment en mercados de capitales y cosas así, ¿vale? Porque el sistema es razonablemente ineficiente a día de hoy, ¿vale? Porque la fragmentación de los ledgers, la fragmentación de la industria y la dificultad de comunicar, ¿sabes? Los distintos actores, ¿no? No porque no exista infraestructura de comunicaciones, pero sí por consideraciones de ciberseguridad y, bueno, y todas estas cosas, pues hace que bueno, pues que sea razonablemente ineficiente. Yo creo que ese es el primer paso que estamos dando. Es verdad que una vez que tienes esta infraestructura y una vez que bueno, pues que la vas rodando y vas tomando confianza en ella, pues puedes empezar a dar más pasos, como por ejemplo crear un sistema fraccionario para empresas inicialmente, pero incluso para individuos, ¿no? que pueda estar garantizado, pueda estar registrado en el propio Banco Central. Esto tampoco es... o sea, esto acaba con algunos de los negocios que tienen los bancos hoy, pero tampoco tiene por qué meterse en otros negocios, ¿no? Como los negocios de crédito, los negocios de advisory y ese tipo de cosas, ¿no? Ya, creo pero abre que la puerta. Abre la puerta. Yo creo que deberíamos pensar en cuál sería la razón para hacer eso. O sea, ¿por qué querríamos hacer eso? ¿Le daría más estabilidad al sistema? ¿Le da más funcionalidad? ¿Sabes cuál es la razón? Y si existe una razón, efectivamente la tecnología yo creo que estará como para poder hacer esto así. Lo que creo es que por el momento el primer paso que estamos dando ya es tremendamente grande en las escalas de tiempos que manejan los bancos centrales, ¿vale? Que es hacer sistemas RTGS, o sea, sistemas de banco central, ¿no? Que empiezan a ser un poquito más abiertos, porque empiezan a ser programables, que se garantizan por técnicas de criptografía y no por los sistemas de conectividad que tienen hoy, ¿no? Así que yo creo que será un buen primer paso y si lo conseguimos, pues estaremos más preparados para el futuro. Muy bien, pues un placer. Pues igualmente y nada, muchas gracias a FIDE por este proyecto sobre monedas digitales y nada. Y encantados.